Bien, esta es la parte 4 de la lectura de la diapositiva de contaminación acústica. Continuamos, dice, pero ahora, ¿cómo cuantificamos el ruido? Nivel de presión sonora. El sonido es causado por una variación de presión o de la velocidad de las moléculas del medio. Normalmente se acostumbra a expresar la expresión en pascales, dinas sobre centímetros cuadrados o bares. Pero cuando hablamos del rango de presiones que somos capaces de percibir, nos encontramos con que es demasiado amplio, entre 20 y 100 millones de micropascales. Wow. Entonces, para expresar este amplio rango de valores, se ha visto que es conveniente hacerlo empleando una escala logarítmica. Una forma de lograr esto es usar el decibel, entre paréntesis dB. El decibel se utiliza para comparar una cantidad con otra, llamada de referencia. El bel es el logaritmo de base 10 de la relación de dos potencias o intensidades. Esta unidad aún se considera demasiado grande, por lo que se utiliza la décima parte de bel. Nivel de presión sonora. Bueno, aquí tenemos un esquema y tenemos una explicación. En la parte derecha podemos leer, dice, rango audible 20 Hz a 20 kHz. Un decibel es la razón de energía, potencia e intensidad u otra variable que cumple con la siguiente relación. Logaritmo de R es igual a 1 sobre 10. Un decibel es la razón de energía, potencia e intensidad u otra variable que cumple con la siguiente relación. 1 sobre 10. El logaritmo de eso es igual a 1 sobre 10. Para expresar una variable en decibeles debemos escoger primero un valor de referencia y luego aplicar la definición. Nivel en decibel, 10 logaritmo de cantidad dividido en cantidad de referencia. Esto suena mucho a una ecuación, una fórmula que se emplea mucho más adelante. Dice, en el esquema de la izquierda, en verde tenemos sonido, el nivel de presión sonora en decibeles, y en azul tenemos la presión sonora en micropascales. Ya, empezando desde abajo, dice, ahí me vio el inglés. Escuchando por gente joven normal. 3J, no sé qué significa eso. Un Cupiet Broadcast Studio. Me imagino que es un estudio de grabación vacío y en silencio. Un parque. Un soft whisper. Bueno, aquí nos da distintos ejemplos de situaciones donde tenemos esos decibeles y aquí su equivalencia en micropascales. Esa es la gran ciencia de ese esquema. Normalmente el valor tomado como referencia es siempre el menor valor de la cantidad. Y este nivel de referencia tomado en acústica es una aproximación al nivel de presión mínimo que hace que nuestro oído sea capaz de percibirlo. No es lo mismo nivel de referencia para la presión acústica que para la intensidad acústica o que para la potencia acústica. Aquí nos da un dibujito, un monito donde nos explica esto. Dice niveles de referencia. Para la presión sonora tenemos 2 por 10 a la menos 5 pascales. Para la intensidad sonora tenemos 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Y para la potencia los mismos 10 elevado a la menos 12 watts. ¿Ya? La presión sonora es la que tiene un nivel de referencia distinto. 2 por 10 a la menos 5 pascales. Bien. El ruido ambiental se determina generalmente lejos de la fuente, en la región llamada campo lejano. Bajo estas condiciones, la intensidad de la onda está relacionada con una forma simple a partir de la presión eficaz. Esto está complicado. A ver, el ruido ambiental se determina generalmente lejos de la fuente, en la región llamada campo lejano. Bajo estas condiciones, la intensidad de la onda está relacionada en una forma simple a partir de la presión eficaz. Intensidad es igual a presión sub 0 elevado al cuadrado dividido por la densidad del aire multiplicado por la velocidad del sonido. Esa es la intensidad de la onda sonora.
El nivel de intensidad acústica, NI, está dado por NI igual a 10 logaritmo de intensidad, que es la intensidad acústica en watts sobre metro cuadrado, sobre I sub 0. 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. La intensidad acústica en el campo lejano es proporcional al cuadrado de la presión acústica, entonces el nivel de presión sonora está dado por nivel de presión sonora es igual a 10 logaritmo de presión al cuadrado sobre presión de referencia al cuadrado. Esto es igual a 20 logaritmo de presión sobre... No, eso es potencia. Es potencia, sí, o presión. Presión acústica. Es presión de referencia. Esta es la presión de referencia. Ya, me quedó la duda porque la letra P también se utiliza para distinguir la potencia del sonido. Pero en realidad en este caso se refiere a la presión de referencia, en este caso, a P sub 0 elevado al cuadrado, y P es la presión al cuadrado. Entonces el nivel de presión sonora es igual a 20 logaritmo de la presión sobre la presión de referencia, 2 por 10 elevado a la menos 5 newton sobre metro cuadrado. Continuamos. Además del nivel de presión sonora y el nivel de intensidad, se tiene un tercer parámetro acústico importante, el nivel de potencia sonora, NWS, definido por nivel de potencia sonora es igual a 10 logaritmo de W. Yo estaba en el error. Ahí está, yo estaba en el error. La potencia se distingue con la letra W, como está en el caso de acá. Y la presión es con P. Estaba muy equivocado. Bien. Entonces dice, nivel de potencia sonora es igual a 10 logaritmo de potencia sobre 10 elevado a la menos 12. Ya, este era el nivel de referencia, o valor de referencia para la potencia, que es lo que nos aparecía acá en este cuadradito, en este monito. Potencia sonora 10 a la menos 12 watts. Bien, W es la potencia sonora en watts. Y 10 a la menos 12 es la potencia sonora de referencia, como lo dije recién, análoga a la intensidad, I sub 0. La potencia sonora es solo dependiente de la propia fuente e independiente del medio donde ella se encuentra. Muy importante. Muy importante. Niveles en decibelios. Los tres conceptos indicados vienen dados por las siguientes expresiones. Nivel en decibeles, magnitud, valor de referencia. Nivel en decibelios. L sub P, 20 logaritmo de la presión sobre presión de referencia, 10 logaritmo de presión al cuadrado, presión de referencia al cuadrado. Esta es la misma fórmula que tenemos acá. Entonces, con L sub P se refiere al nivel, al level de presión. Que me imagino que ahí está en inglés, level. Me imagino. Y la magnitud, presión sonora. Valor de referencia, P sub 0, 20 micropascales. 20 micropascales. Nivel de referencia, 20 micropascales. Y presión sonora en pascales. ¿Y aquí qué teníamos? 2 por 10 a la menos 5. Sí, era 20 micropascales. Bien. Luego dice el nivel de la potencia. 10 logaritmo de la potencia dividido en la potencia de referencia. W se refiere a potencia y W sub 0 es el nivel de referencia. El nivel de la intensidad, 10 logaritmo de la intensidad sobre la intensidad sub 0 o intensidad de referencia. Es lo mismo que tenemos acá arriba con la potencia y la presión sonora. En ocasiones, para obtener información del ruido producido por una fuente, resulta más ventajoso conocer el nivel de potencia sonora porque su nivel es independiente de la distancia al punto de medida, como las condiciones ambientales. Este nivel es adecuado cuando realizamos un estudio comparativo entre máquinas de las mismas características. Sin embargo, cuando se pretende localizar fuentes de ruido, el conocimiento de la intensidad sonora es una medida adecuada, porque aporta, además de su magnitud, una medida de la dirección del flujo de energía sonora. Bastante importante. Nivel de presión sonora. Un decibelio es la menor variación que el oído humano es capaz de percibir. Un incremento de 6 decibeles en el nivel de presión sonora equivale a doblar la presión. Ejemplo,
Para la presión de 0,1 newton sobre metro cuadrado, el nivel de presión sonora está dado por nivel de presión sonora es igual a 20 logaritmo de 0,1 dividido en 2 por 10 a la menos 5, dice 74 decibeles. 74 decibeles. Para P es igual a 0,2 newton sobre metro cuadrado, el nivel de presión sonora está dado por 20 logaritmo de 0,2, que es el que tenemos acá, sobre el nivel de referencia, 20 micropascales, 80 decibeles. Es decir, como decía el enunciado, un decibel es la mejor variación en la presión. Equivale a doblar la presión. Aquí se dobló la presión y aumentó el nivel de presión sonora en 6 decibeles. Más claro, imposible. Bueno, esta tablita la vamos a dejar para el próximo video, la parte 5.